O en la mayoría de los casos, ninguno. Pero no se sientan mal. Podríamos decir que el 99% de la gente obtuvo el mismo resultado. Pero, ¿cómo puede ser que no conozcamos ningún nombre femenino en las ciencias? ¿Será que no existen? No, nada de eso. A las mujeres les gusta investigar y de hecho, lo hacen. Al parecer, las damas en la historia de la ciencia son como las partículas, fundamentales pero invisibles. O como el sol, aunque no las veamos, siempre están. ¿Qué hubiera sido de la ciencia sin las mujeres? ¿Será que la historia no es como nos la contaron? Pasen, vean e imaginen. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en el tercer programa de nuestro ciclo Conciencia de Mujer, un programa dedicado a las mujeres científicas de antes y de ahora. Les contamos primero que estamos transmitiendo en vivo por Instagram, @Radio Conciencia de Mujer para los que nos siguen. Y bueno, nos presentamos nuevamente. Somos las conductoras y productoras de este programa. Carolina Rodríguez Castro, Connie Bañere. Hola, ¿qué tal? Mariela Bornia y quien les habla, Ana Julia González. Volvimos después de un paréntesis. Después del receso, con muchas ganas. Bueno, les vamos a contar que para el programa de hoy va a estar dedicado a los mamíferos básicamente, ¿no es cierto? Y a las mamíferas. Mariela nos va a hablar sobre Dian Fossey, que fue una mujer dedicada al estudio de los primates. Y si se puede, no sabemos, tenemos una invitada de lujo que en este momento está secuestrada en una conferencia. Ella está dando una conferencia acá en la universidad sobre biodiversidad. Nuestra invitada se llama Viviana Vila, pero todavía no ha aparecido porque en este momento está en su conferencia respondiendo muchas preguntas, así que esperamos que la dejen y que pueda venir a responder nuestras preguntas. A responder nuestras preguntas a nuestro programa. Y después, Caro nos va a hablar ella les va a explicar, pero podríamos decir que nos va a hablar de la falsa idea de la objetividad de la ciencia o la supuesta objetividad científica. Así que bueno, si les parece, ¿nos largamos? Dale, vamos. Nos metemos de lleno a contar un poquito sobre la científica que elegimos hoy, que es Dian Fossey. No sé por qué me sale más fácil decirle Dian Fossey. Les cuento que ella estudió los gorilas, ¿no? Por eso la llaman la dama de los gorilas, o también la pueden conocer como la amiga de los gorilas. Y junto con Jane Goodall, que tal vez es más conocida todavía, que es la experta que estudió mucho los chimpancés, y Birut Galdikas, que estudió los orangutanes, son las famosas 3 primatólogas que han estudiado y descrito casi todo lo que se sabe sobre la biología y el comportamiento animal de los grandes simios, que se llaman. Ellas se han dedicado básicamente a una rama de la biología que es la etología, que es el estudio del comportamiento animal, ¿no? Pero bueno, particularmente hoy tal vez mis compañeras me han permitido hablar de Dian Fossey en particular porque fue una de las personas que me inspiró a mí individualmente a la hora de elegir la biología como vocación cuando tenía 12 años y leí el libro de Dian, Gorilas en la niebla, y bueno, dije, wow, me quiero ir a África a estudiar a los gorilas. Y vimos la película, perdón, tengo que meterla a Sigourney Weaver, que la amo, perdón Mario. Me parece muy bien. Y bueno, el tiempo no me llevó a África, me trajo a Luján, pero bueno, no importa. Casi lo mismo. Es casi lo mismo. Bueno, ¿qué les cuento de Dian? Dian nació en California, Estados Unidos, en 1932, y desde chica amaba a los animales. Le gustaba mucho estar en la naturaleza, tenía ese espíritu naturalista que nosotros reconocemos en muchas de las personas que han viajado por el mundo y descrito la vida y la biología de muchas especies, ¿no? Darwin fue un típico naturalista, así podríamos hablar de un montón, de Linneo. Y bueno, ella tenía este espíritu naturalista desde chica y lo fue como acrecentando
Si bien no siguió una carrera científica tradicional, porque de hecho no estudió una carrera científica, ¿no? Es como que hizo el proceso al revés. Primero estuvo en el barro, metió las manos, las piernas en el trabajo científico y después se graduó, ya les voy a contar. En 1950 empezó veterinaria, pero se dio cuenta que en realidad a ella lo que le gustaba era más la vida silvestre, no tanto los animales domésticos y la salud. No fue por ese lado su inquietud académica. Y sí se graduó de terapista ocupacional en 1954, ¿sí? Por esto de esa inquietud por trabajar con personas y especialmente con niños con discapacidad, y esto de empezar a estudiar el comportamiento y cómo uno podía influir en mejorar las conductas de las personas, ¿no? En estimular los comportamientos de las personas. Es así que en un momento conoce a una tal Mary White, que tampoco es del ámbito científico, pero que trabajaba en un hospital, esos hospitales que suelen salir a otros países, esos médicos, lo que ahora llamaríamos médicos sin fronteras, y Mary White se va a trabajar a África y la invita a Dian Fossey. Y ahí es su primer como descubrimiento de lo que puede llegar a ser su trabajo futuro. En esa oportunidad ella no puede ir porque no tenía básicamente recursos económicos, pero se queda ahorrando fuertemente en su casa, haciendo lo imposible para conseguir recursos monetarios para poder viajar a África. Logra hacerlo recién en 1963, pero ella va como turista realmente, va con esta inquietud naturalista de conocer ese continente hermoso que es África y de ir a conocer a los gorilas, pero no va como científica, ¿no? Y también se prepara un poco para viajar, se prepara conociendo cómo es África y se prepara conociendo y leyendo una obra de George Schaller, que fue un zoólogo, que fue el primero que describió las primeras cosas sobre los gorilas. Los primeros estudios biológicos sobre los gorilas solo se conocían por George Schaller, y ella es como que lo empieza a estudiar para tener como un insumo y poderlos llegar a conocer. Por supuesto que va creciendo este espíritu naturalista que ella tenía, viaja a África y ahí lo conoce a Louis Leakey. Louis Leakey, para los que capaz que algunos lo han escuchado, él sí es un famoso paleoantropólogo que fue realmente el patrocinador de muchas primatólogas, de las que yo les nombré, Jane Goodall, de Birut Galdikas. Él puso mucho recurso económico y promovió que estas personas y estas mujeres hicieran investigación con los grandes simios y también con otros simios. Tal vez, por lo que estoy investigando, Leakey pensaba que éramos las mujeres las que podíamos tener condiciones más adecuadas para hacer este tipo de estudios que requieren mucha meticulosidad, mucha observación. Ya vamos a ver todo lo que tuvo que pasar Dian Fossey, pero también Jane y todas las que estudian el comportamiento de los animales, que tienen que pasarse horas y horas observando. Y bueno, él creía que éramos las mujeres las que más teníamos esta capacidad, y cuando la conoció a Dian Fossey, al principio no tanto porque no tenía esta rigurosidad científica, no tenía todavía un grado, no era ni zoóloga ni bióloga, pero vio que ella tenía una fuerza de voluntad terrible, que estaba dispuesta a meterse en los bosques y en las selvas africanas, y entonces dijo: sí, apuesto por vos, y bueno, y básicamente le bancó el trabajo en África, ¿no? Dian llega realmente a trabajar a África en 1966, ahí es su primer acercamiento y donde va a instaurar su primer campamento en Kenia, en Nairobi, pero como ustedes sabrán, toda la zona, todo el continente y en particular esa zona estaba muy convulsionado por problemas políticos. Le saludamos a Viviana, que ya llegó por fin. Bienvenida. Bienvenida. Ya nos va a contar un poquitito, resumidamente, de toda la jornada de hoy, que fue muy exitosa. Estaba contando de Dian Fossey y de las primatólogas, Jane y Birut. Bueno, entonces Dian
Llega a Nairobi, pero era una zona muy convulsionada políticamente, con amenazas de golpe de Estado, entonces ella tiene que mudar su campamento y finalmente se va a instalar en realidad en Ruanda, en el Monte Biroque, y funda el Karisoke Research Center, que va a funcionar entre 1967 y 1970. Y bueno, y ahí ella empieza todo su trabajo, que como ya les digo, ella no traía todo un bagaje científico, sino que a partir de haber leído los estudios de George Schaller y como ella es contemporánea de Jane, ya Jane Goodall había hecho mucho trabajo con los chimpancés. Ella copia de alguna manera la metodología de Jane en el sentido de cómo hacer para acercarse a los gorilas y poder estudiar un poco su etología, su comportamiento. Y lo que hace es, uno podría decir, inculturarse, ¿no? Empezar a imitar lo que los gorilas hacían. Un poco para vencer esta barrera de la confianza y poder acercarse y que la pudieran reconocer y no como un enemigo, ¿no? Por ahí uno cuando habla del estudio del comportamiento animal, muchas veces lo que se hace es tratar de no meterse, de ser un observador desde afuera, inclusive que los animales no te vean, justamente para que no salgan espantados. A mí me ha pasado con las vicuñas, con las ardillas, con otro tipo de animales. Pero en el caso de los primates fue muy interesante esta metodología justamente de pasar a ser parte casi de los grupos de primates, ¿no? Que fue lo que hizo Diane. Y bueno, inclusive llegó a imitar estos comportamientos como tirarse en el pasto y comer lo que comían los gorilas, treparse a los árboles. Eso hizo que se venciera la barrera de verla como una enemiga y bueno, y los gorilas se fueron acercando y ella pudo estar en el medio del grupo, no sin dificultades seguramente, describiendo los comportamientos mediante observación directa, pudiendo inclusive vencer esos prejuicios o esas creencias que se tenía de los gorilas como animales carnívoros por un lado, agresivos, violentos. Fue como desmitificando muchas cosas que tal vez desde el mundo del espectáculo se tenían muy distintos, ¿no? En paralelo que ella iba haciendo todos estos estudios y sistematizando todos estos conocimientos sobre la biología del gorila, también empezaba a crecer su militancia por la protección de los gorilas, porque como les digo, por un lado ella estaba en una zona de África muy convulsionada políticamente y por el otro, en cuanto a lo que era la población de gorilas, que bueno, existen 2 especies, eso no lo dije, pero ella particularmente estudió a los gorilas de montaña, que estaban muy cazados porque tenían mucha presión de caza, por un lado por cazadores furtivos, pero además las poblaciones los utilizaban muchas veces por sus creencias religiosas, los sacrificaban, o inclusive por una cuestión de recurso alimenticio. Entonces ella empieza a tener como controversias con el gobierno local, con las poblaciones locales, y empieza a ser una fuerte militante en contra de la matanza de los gorilas. En 1974 regresa a Estados Unidos y ahí se toma un tiempo para escribir su famoso libro de Gorilas en la Niebla, que se va a publicar en 1983, y después, como mencionó Connie, se va a hacer mucho más tarde la famosa película que todos hemos visto de Gorilas en la Niebla. Pero ya para esa época ya se la consideraba como una autoridad en el tema de la biología y el comportamiento de los gorilas. Y logra por fin, también cuando regresa a Estados Unidos, logra graduarse de zoóloga, ¿no? Es lo que yo les decía, que ella hizo como la carrera al revés, ¿no? Fue la típica científica que hace una carrera académica y después pone en práctica sus conocimientos, sino que empezó al revés a partir de sus inquietudes naturalistas y conservacionistas. Va a regresar a Ruanda ella, pero ya va a dejar de lado los estudios académicos y prácticamente se va a dedicar el 100% a hacerle la guerra a los cazadores, ¿no? Que eso, le trajo tal vez muchas contradicciones incluso con la comunidad académica, al grado de decirles que ella trataba de detectar dónde estaban puestos los cepos para los gorilas y los desactivaba, o inclusive les ponía a ella trampas a los cazadores, ¿no? Y bueno, esto obviamente se imaginarán que le va a traer muchos problemas, a tal punto que
le va a traer ese final trágico que tiene, y va a morir, dicen, supuestamente a machetazos en 1985 en su vivienda, ¿no? Sí, se metió con gente pesada, digamos. Sí. No está muy dilucidado quién fue, pero obviamente, bueno, todas las sospechas recaen en como una mezcla de los cazadores furtivos, el gobierno local que permitió y que gestionó toda su asesinato, básicamente. Ella es enterrada en un cementerio que había construido justamente ella para los gorilas, así que está ahí. Qué lindo. Y bueno, y a partir de ese evento, el Karisoke Research Center va a seguir funcionando, pero bueno, van a venir un montón de otros investigadores que van a seguir su obra y van a seguir investigando acerca de los gorilas. Pero bueno, toda su obra realmente fue muy importante para al menos hacer un paréntesis en esto de estar esta especie en peligro de extinción. En general, ahora, de las 2 especies que hay, no sé si vos sabés algo más, siguen estando en mucho peligro, pero bueno, hizo todo un trabajo de hormiga básicamente para empezar a protegerlos y para que los mismos pobladores pudieran, si bien utilizarlos, ya sabemos muchos casos de esto, de que para poderlos utilizar hay que conservarlos. Y bueno, ese fue un poco el legado de ella, ¿no? Para decirles algo que las chicas no saben y que encontré, ¿saben lo que significa la palabra gorila en griego? No. ¿Qué? Para no ponerle un tono político, porque por ahí lo asociamos a otras cosas. Épocas de gorilas. Gorila en griego significa tribu de mujeres peludas. Amé. No. Así que miren si no viene al Amé. pelo. Viene al pelo. Pum, pum. Tribu de mujeres Bueno, peludas. y bueno, tiene que ver con los primeros hombres que habrán visto a estos animales y bueno, y habrán visto eso, ¿no? Como personas peludas, básicamente. Bueno, como las sirenas que resultaron ser los manatíes, así que la concepción de la belleza de la mujer ha cambiado mucho en estos 2000, 3000 años. Así que bueno, queríamos traerles esta experiencia, esta historia de esta mujer científica, entre comillas, podemos decir que científica. Sí, claro. Claramente. Y bueno, y es un ejemplo también de que a veces su labor también pudo terminar en un femicidio. Tal vez es uno de los pocos femicidios. Estuvimos buscando acerca de femicidios de mujeres científicas. No hay mucho, tal vez más de mujeres ambientalistas. No sé, Caro, si vos tenés algunos datos. Sí, estuvimos buscando al respecto porque hubo varios estudios que se hicieron, sobre todo desde Global Witness. Se vio que, bueno, cada vez hay mayor cantidad de femicidios ambientales relacionados con activismo ambiental, que bueno, creo que es un poco a lo que se dedicaba Diane Fossey. Claro. Claramente cada vez hay más extractivismo, hay más presión sobre la naturaleza y sobre los recursos y por lo tanto cada vez hay más activismo ambiental. Y bueno, lo que se está viendo es que muchos de esos homicidios ambientales son femicidios, porque en parte lo que intentan hacer es callar las voces de mujeres que defienden sus derechos en contra del sistema, que es patriarcal, es racista y es capitalista, ¿no? Todo este modelo extractivista tiene que ver, en algún sentido, con un modelo capitalista y patriarcal. Entonces, por eso se asocia a estos crímenes con un feminicidio, ¿sí? Y bueno, en particular en América Latina lamentablemente, es una región a donde la cantidad de femicidios ambientales, si lo queremos llamar así, es bastante importante. Últimamente también en Honduras, que es una zona que está bastante agitada con el tema del extractivismo, está habiendo muchos homicidios y femicidios relacionados al ambiente. Bueno, muy interesante lo que nos contaron, también Caro. ¿Quieren que vayamos a un tema y después Connie va a entrevistar a nuestra invitada, como le dijimos, Viviana Vila, que pudo salir de la conferencia, así que le damos la bienvenida. Ya nos va a contar de quién es ella, qué hace y bueno,
También decirles que es nuestra primera invitada interdepartamental, porque sí. hasta ahora solo estábamos, Muy bien. somos docentes de básicas, invitamos investigadoras de básicas, así que hoy vamos a ser un poco más plurales. Así que si Quique puede ir con el tema, después venimos con la entrevista. Y en parte lo que Licky y lo que todos los primatólogos y las primatólogas buscaban estudiar o comprender mejor a partir del estudio de los primates es el comportamiento de los primeros homínidos, ¿no? Entonces muchas veces estas investigaciones se buscaba asociarlas directamente con cómo era el comportamiento humano. Y también mencionaste a Schaller, a textos de Schaller que era como la bibliografía que había sobre primatología previa a todas estas primatólogas. Y bueno, dentro de esa bibliografía había ciertos preconceptos con respecto a los primates. Preconceptos que eran bastante parecidos a ciertos estereotipos humanos también. Como por ejemplo que el macho se ocupaba de conseguir la comida, de la defensa de toda la manada, de todo el grupo de primates, que los machos competían por las hembras y que las hembras, en cambio, se ocupaban de la crianza y estaban siempre disponibles sexualmente para los machos, ¿no? Esto tal vez era una visión bastante estereotipada de cómo eran los primates. Y era lo que nos llegaba también a toda la sociedad, que es lo que generalmente todo el mundo pensaba de ellos, estaba basado en ciertos estudios, ¿no? Pero después, cuando llegan estas mujeres primatólogas, que tal vez no tenían los mismos métodos que tenían los métodos que venía, por ejemplo, este señor Schaller o el señor Louis Leakey, empiezan a complejizar un poco más las investigaciones y empiezan a complejizar un poco la forma de estudiar a los primates. Y empiezan a ver que las relaciones entre machos y hembras pueden ser más complejas de lo que habían sido estudiadas hasta ese momento. Y bueno, por ejemplo, otra primatóloga muy importante era Jane Goodall, que había planteado que cada miembro del grupo era importante en sí mismo y se dedicó a estudiar el comportamiento de cada uno de los miembros del grupo y no tal vez al grupo en general, que tal vez sacase estas conclusiones precipitadas de los machos hacen esto, las hembras hacen lo otro, ¿no? Ella también vio que las hembras también cazaban, que buscaban activamente su pareja sexual, cosa que hasta ese momento no se sabía, que las hembras luchaban por un estatus e incluso que podían cometer el infanticidio de crías de otras hembras para mantener su estatus. Todas estas cosas fueron investigaciones que surgieron a partir de estas primatólogas. Otra primatóloga importante fue Thelma Powell, que desmontó un poco el modelo militar de los babuinos, en el que se planteaba, bueno, que los babuinos eran todos muy violentos y se peleaban entre sí y defendían a la manada, y lo que ve es que, bueno, que no hay, que el macho alfa no es el más violento y el más dominante, no es el que las hembras prefieren, sino que las hembras priorizan tal vez la discreción en los machos, entonces el macho que es más elegido por todas las hembras es uno que es más discreto. Y bueno, estas mujeres también sistematizaron estos protocolos de investigación diferentes que involucraban el estudio minucioso de cada uno de los individuos y no solo de lo que llamaba la atención tan abruptamente, tan conspicuamente. Y bueno, esto nos lleva a pensar que también en algún punto el observador, sea científico, sea simplemente naturalista, claramente está dirigiendo o condiciona las observaciones, porque es un observador subjetivo, todos los observadores y observadoras son subjetivas, y por eso muchas veces el conocimiento que se genera también va a ser direccionado, ¿no? O que va a ser por lo menos parcial, no va a reflejar una visión objetiva de la naturaleza, ¿no? Bueno, en este contexto también otra cosa que se suele hacer mucho es que hay relatos de adaptación, ¿no? Como vemos que siempre se justifica a partir de la evolución una adaptación
con un relato que creemos que es muy válido, pero uno también puede generar otro tipo de relatos que no tengan el mismo punto de vista, y son todos relatos válidos, y si se los puede justificar adaptativamente, van a seguir siendo válidos, ¿verdad? No sé si Viviana, vos tuviste alguna percepción de cómo es el mundo científico desde lo femenino, desde los masculinos, si vos sentís que hay una diferencia entre la subjetividad femenina y la subjetividad masculina para generar conocimiento. ¿Hablo acá? Sí, sí. Bueno, yo me dedico a los mamíferos y obviamente cuando uno se dedica a los mamíferos, siendo mamífera, tiene muy clara la diferencia entre los machos y las hembras, sobre todo en términos de lo que se llama inversión parental. O sea, ¿qué significa una cría para una hembra y qué significa una cría para un macho, especialmente en términos de reproductivos, de la materia, digamos, la cantidad de energía que cada hembra tiene con cada cría? Entonces lo que se ve es que sí, que inicialmente la mastozoología estaba muy sesgada por los puntos de vista de, sobre todo, la territorialidad. Digamos que los sistemas se organizaban en machos que eran territoriales, que luchaban por los recursos, y uno de los recursos eran las hembras. Cuando uno empieza a mirar al revés, cuando uno empieza a ver si las hembras en realidad utilizan un montón de su energía y de su tiempo, pero sobre todo de su energía física para criar una cría, entonces en realidad son las que más fuerza ponen en el sistema reproductivo. En el caso, por ejemplo, de que yo estudio en las vicuñas, por supuesto que cuando empecé chiquita a estudiarlas, lo primero que empecé a ver es el tema de la territorialidad de los machos. Y eso iba a organizar las cosas. Ahora, si yo lo pienso al revés, si yo pienso que hay una hembra que está necesitando, que tiene una cría que le nació y que está tomando la teta, y además está preñada de la siguiente cría, que es la condición en la cual están la mayoría de las hembras en el territorio. Entonces yo me doy cuenta que en realidad ese pobre animalito está como muy forzado en términos energéticos, y lo que tienen que hacer las hembras es comer. Claro. Entonces tienen que comer y se la pasan comiendo el 80% del tiempo. Entonces si yo lo pienso al revés, si yo empiezo pensando, una hembra tiene que comer el 80% del tiempo, ¿qué va a hacer la hembra en términos adaptativos? La hembra en términos adaptativos va a buscar una zona sin disturbios para comer, porque tiene que comer todo el tiempo y come un pasto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la zona sin disturbios para comer comiendo pasto? La zona en la que nadie te moleste. ¿Y cuál es la zona en la que nadie te moleste? En la que alguien saque a los extranjeros, digamos, a que no permitan que se acerquen. Y entonces, y bueno, y si hay un macho que está defendiendo la zona y otros no se acercan, yo me quedo ahí. Pero en realidad es al revés. Entonces, el macho, la única manera de tener hembras es dejándole a la hembra tranquila para comer. Claro. Y entonces lo que tiene que hacer es volverse periférico y echar otros machos. Entonces se plantea al revés. O sea, se es una cuestión de relato. Exactamente. Las hembras necesitan tranquilidad para comer. La única manera de estar tranquilas para comer es en una zona donde no las molesten. La única manera de vivir en una zona que no te molesten es que alguien ande echando, alejando a quienes te vienen a molestar. Entonces terminas en el territorio de un macho, pero no es que el macho te dominó. Es que vos... Qué interesante lo que decís. Es una perspectiva. Exactamente, Sí. ¿entendés? De O sea, Mikhail vos terminás Ecology. en el territorio de un macho porque es la única zona donde vos podés hacer lo que vos querés hacer. ¿Entendés? Es muy no es porque otro te interesante, dominó, te tiene ahí adentro. Lo que Claro. estás diciendo, yo por ejemplo me dedico a las plantas, entonces de mamíferos y otros animales no tengo tanto conocimiento, pero sí viendo documentales, la visión es totalmente opuesta a la que vos estás relatando. Exactamente. Entonces se concatena con lo que decía Caro de la subjetividad del ojo observador. Y de la Claro. centralidad del masculino, del macho Exactamente. alfa. ¿Qué es lo que determina la heterogeneidad de las vicuñas? El tiempo que necesitan las hembras para comer. Sí, eso es. Esto en el caso de Dando los vuelta a la herbívoros. historia. Siempre hay una Sí, manera de encontrar una narración que encaje, es un relato de adaptación diferente, ¿no? Sí, lo interesante Encaje es que con vos, lo evolutivo. Lo que vos no estás cambiando son ninguna de las reglas del juego.
O sea, vos no estás cambiando la selección natural, No, ni no, estás claro. cambiando la agresividad, ni estás cambiando los recursos que genera el ambiente. Lo que estás cambiando es el modo de mirar. Eso. Exacto. O sea, lo interesante es que no es que la ciencia feminista cambia los paradigmas. La No, ciencia feminista claro. pone otra mirada Otra sobre mirada. paradigmas que son universalmente aceptados. Sí, La selección agrega, natural, por agrega ejemplo. parcialidades Claro, incluso, ¿no? claro, Le tal termina dando robustez Tal porque cual. agrega puntos de vista. Sí. No es que intenta desterrar Sí, sí. puntos de vista, No sino... me spoileen esto, que con esto voy a estar en Puerto Ahí Madryn. tenemos primicia. Buenísimo. Entonces. Bueno, entonces, señoras y señores, acá no te presenté, así Bueno, que tengo empezamos. que presentarte. Viviana Vilá. Estoy con todos porque vengo de hablarnos Bueno, tranquila, acá tenemos a bueno, esta mujer científica que tenemos el orgullo de tener acá sentada con nosotras hoy, es Viviana Vilá. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas de la UBA Doctora también. y doctora de UBA, Sí, de Ah. exactas. de Exactas, muy bien. Sos investigadora de CONICET, Principal. investigadora principal de CONICET y docente de acá de la UNA. Sí. En el Departamento de Sociales, como ya comentamos, ¿qué asignatura das? Doy información ambiental para el ámbito rural. Muy bien. Sí. Educación Educación ambiental para el ámbito rural en información ambiental. Ah, Es como una claro. especie de trabalengua. Pero Está mi bien. seminario, ya que estoy, paso Sí. el aviso, Muy va los bien. viernes de 2 a 5 en el Sí. primer cuatrimestre nada más. Ajá. Este cuatrimestre no. Y está abierto a todos los alumnos que quieran venir de cualquier carrera. Ah, mira qué interesante. Sí. Y sí, porque cuanto más diverso, más rico. Sí, por Sí, supuesto. bueno, por eso. Y es un seminario optativo, así que pueden venir los viernes de 2 a 5 en el primer cuatrimestre, educación ambiental en el ámbito rural. Buenísimo. Muy bueno. Sí. Bueno, muchas gracias. Nada. Yo tenía pensado así como un montón de preguntas, pero me encanta esto que se está dando de charlar así. Me parece mucho más rico. Pero bueno, voy a tirar preguntas igual, disparadoras, y de ahí que vaya saliendo. ¿Tuviste alguna referente para estudiar la carrera? ¿O por qué decidiste estudiar biología? Sí, mi abuela. Sí. Sí, mi abuela Memé. Mi abuela... Nosotros pasábamos las vacaciones con mi abuela en Córdoba, en Cosquín, y teníamos una abuela Memé que era súper bichera y que recogía pajaritos que se caían del nido y que tenía una cosa muy amorosa con la naturaleza y muy que desde muy chiquita yo sentía que eran seres, digamos, no te digo en igualdad, pero era otra manifestación de la vida de la cual yo era una. Y hay que respetar. Claro, hay y que no era un mundo el de los animales o el de los seres vivos y otro el de las personas. Claro. Y eso me lo transmitió muchísimo mi abuela Memé. Qué lindo. Mi abuela Memé fue maravillosa. Hacía cosas muy locas. Yo no sé en términos pedagógicos si estarán bien, pero en esas vacaciones con mi hermano, que eran en Córdoba, en Cosquín, en las sierras, además de folclore, lo que hacíamos era, no sé, experimentos, porque en ese Claro. momento no teníamos ni televisión en esa Claro. casa. Estábamos en la sierra, sueltos, chiquitos. Y entonces, una vez habíamos juntado sapos de esos secos que están aplastados por los autos, ¿viste? Que era un papelito. Entonces, con mi hermano habíamos diseñado no sé, esta cosa mágica que tienen los niños, una especie de emplasto para revivirlos, ¿no? Entonces, habíamos hecho una mezcla de un montón de cosas para revivirlos y mi abuela con mucho tino dijo, pero que para que esto funcionara, en realidad había que dejarlo en una caja cerrada a la luz de la luna. Ajá. Entonces, por supuesto, que mi abuela había pensado Reemplazar. reemplazar los sapos muertos por sapos vivos y entonces a la mañana creíamos que habíamos resucitado los sapos. Y tenía una abuela que tenía esa condición, ¿no? Y estábamos sin mi mamá y sin mi papá, que era una gloria total. Y nada, esa abuela me fue maravillosa. Y cuando gané el premio Midori, hace unos años en la Convención de Biodiversidad de las Naciones Unidas, que fue importantísima, Sí. como el Nobel de Sí, la sí. Biodiversidad, lo primero que hice fue dedicárselo a mi abuela. Qué Sí. orgullo. Sí, fue así, llorando a mi abuela y después a mi mamá, porque mi mamá también tenía esa sensibilidad, pero viste, a las abuelas no hay con qué darles, No, ¿viste? claro. Por más buena mamá que tengas, a las abuelas no hay con qué darles, Qué en bueno. términos de influencia, ¿no? Era una Sí, mujer muy claro. militante, aparte, bueno, mi abuela era una mujer muy militante, porque en realidad ella era hija, tuvo una historia muy triste, ella en realidad era hija de un anarquista italiano que vivía preso, pues se pasaba haciendo cosas que hacían los Sí. anarquistas a principios del siglo.
Entonces su vida era muy triste, porque digamos, cuando el papá estaba preso, ellas vivían en la miseria, pero en la miseria a un grado muy tremendo, como que su mamá era ama de leche de niños y entonces se les murió un hermanito. No, eso lo cuento, no lo quiero contar directamente. No, está bien. Bueno, la cuestión es que a esta abuela le hacían cantar la internacional vestidita de rosa. ¿No? ¿Viste? Entonces venía con esas ideas y bueno, y de alguna manera ella mezclaba, la sensibilidad era general. Era una sensibilidad social, una sensibilidad humana y una sensibilidad con los seres vivos, ¿no? Genial, la abuela. Y vivió 100 años. Además vivió 100 años, así que fue muy copada. Bien, Sí. qué bueno, una influencia larga, Sí, larga sí, influencia en la una vida. influencia personal. Después, digamos, de profes, tuve una profe de biología en la secundaria que era genial. Qué bueno. Secundaria común, pero una profe Sí. extraordinaria. Inspirada. Sí, Claro. sí. Entonces, bueno, estudiaste biología Sí. y, por ejemplo, ¿la conocías o sabías algo de Dian Fossey o En realidad, llegaste a conocer algo en A algún ver, momento? hay una cosa con estas mujeres, o sea, a mí... Sí, con Jane Goodall o con con Jane, cualquiera. por un lado las admiraba, pero por otro lado esta cosa sacrificial que tienen Sí. a mí me molestaba. Yo conocí muchas mujeres en conservación de biodiversidad que se masculinizaban un montón. Ajá. O sea, no es el caso de Dian Fossey y demás, que inclusive son hasta coquetas, te diría, lindas, pero había... Viste, yo decía, ¿hay alguna manera de hacer conservación o ciencia desde un lugar femenino sin masculinizarme? Y algo que para mí era muy importante es ser madre. O sea, Claro, porque ninguna de estas mujeres tuvo hijos, las que Sí. ustedes nombraron. O sea, Claro. ¿hay manera de compatibilizar la maternidad, la ciencia, y tratar de no masculinizarme, pero ejercer poder? Porque además Claro. me interesa el poder, porque si a mí me interesa la conservación, me interesa el poder. Exacto. ¿Sí? Y sin la vergüenza, incondicionalidad, digamos. ¿no? ¿Puedo decir que me interese el poder siendo mujer? Claro. ¿Entendés? Sí, Claro. eso se escapa un poco del estereotipo. Y también eso, ¿no? Como ese modelo de mujeres incondicionales que dejan todo por la ciencia o por lo que sea. Bueno, en este caso era por la ciencia o Sí. por el estudio de estos organismos, por el amor que sentían por ellos. En alguna época vos estuviste internada en la Puna, Sí. o sea, también llegaste a esos... Sí, yo mientras hacía mi tesis doctoral, o sea, el momento que uno hace la tesis doctoral es el momento en el que yo creo que uno se Estás en un 100%. embarca claro. mucho más en lo que quiere estudiar. Nunca antes ni después Sí. uno está así. El día que defendiste la tesis es el día que más sabes de eso. Sí. En todo el mundo entero. Nadie más que vos. Ese día, sí, nadie sabe más que vos de eso, Exacto. ¿no? Entonces, ese periodo de la vida es como complicado, y ahora me pasa como directora, en acompañar a gente en ese periodo de la vida, es uno de los periodos más, por un lado, lindos porque están asociados a la juventud, y al entusiasmo, y al poder dedicarte Sí, 100% esa a algo, fuerza. que eso es único de esa etapa de tu vida, ¿no? Sí, cuando yo estaba haciendo la tesis doctoral, no sé, pasaba más de medio año en el altiplano y aparte viajaba sola. Wow. Sí, viajaba sola con mi mochila, iba sola. Tampoco tenía un director, porque en realidad lo que a mí me pasaba era que yo quería estudiar con Vicuñas, escribí el proyecto y después busqué un director, y mi director era un amor, que todavía está vivo, es Virgilio Roig del IADISA, el Instituto de Investigación en Zonas Áridas de Mendoza, que en realidad yo le dije, usted fírmeme, yo hago todo. Yo le juro que no lo voy a molestar para nada, yo quiero entrar con usted, quiero tener un sueldo para hacer esto. Claro. Cosa que pasó, digamos, fue un acuerdo que respetamos los dos y nos quisimos mucho. Y sus becarios no me querían porque él llegaba y decía, yo tengo una becaria que hace todo sola. Y entonces se enojaban, no me querían Claro, nada. eras El demasiado resto, independiente. claro, y además él estaba en Mendoza y yo estaba en Buenos Aires. Pero Claro. trabajaba en Jujuy, vivía en Buenos Aires, pero mi cargo estaba en Mendoza. Una condición que era muy atípica. Claro. Pero bueno, eso me permitió trabajar mucho. Y bueno, me perdía, no había internet, el teléfono era una porquería, había que bajar. Y nos manejábamos con carta en poste restante, que no sé si saben hoy los que escuchan qué es eso. Carta en poste restante es cuando los correos de los pueblitos eran muy importantes. Claro. Uno podía mandar una carta al correo del pueblito que después la otra persona la pasaba a recoger. Claro. Entonces yo me manejaba En algún momento. en algún momento.
En aquel momento el que era mi novio y terminó siendo mi marido, Marcelo, me ayudó mucho en la carrera en esa etapa. Y me pasaban cosas como, por ejemplo, que yo observaba algo con las vicuñas que me desesperaba, porque aparte en aquel momento te ibas de campaña sin computadora, no había laptops. No, claro. Entonces vos no te llevabas la computadora, te llevabas las planillas para escribir con lápiz y papel y todos los papers que pensabas que podías llegar a consultar. Esas Algo en el valijas. campo, sí, claro, si Lo algo que en el debían campo, pesar esas valijas. Claro, si algo en el campo te daba cierta inquietud. Entonces me pasaba, por ejemplo, de pedirle a Marcelo, por favor, mandame agresión entre machos, qué sé yo, y la fotocopia, Claro. esperándome cuando yo llegaba al correo de Abrapampo, de La Quiaca, que eran los lugares, o en Catamarca, ¿no? Bueno, eran como otras épocas de hacer ciencia, pero sí. Muy interesante porque además eso, digamos, de alguna manera me obligaba, como estaba sola con mi mochila, tenía como dos visiones. El que decían, la loca esta que anda por acá, ¿quién la mandó? O qué arriesgada, o no tiene familia. ¿Sí? Claro. Y en la época Sí. cuando estuve casado tenía chicos, ¿acaso no tiene hijos y marido que anda por acá con la mochila, qué sé yo? Eso por un lado, y por otro, al revés. Hay una mujer sola, vamos a protegerla, que es lo que me pasó en Laguna Blanca con Simona, por ejemplo. Simona era una mujer de Laguna Blanca, local, pobladora, que me vio llegar a Laguna Blanca con 20 y pico de años, y además llegué engañada completamente por un tipo que me había dicho que estudie las vicuñas ahí. En aquel momento era la época alfonsinista. Toda la Argentina era radical, excepto en Catamarca, que había ganado Sadi, ¿no? Y entonces era un refugio de personas complicado. Entonces aquella persona que me mandó, que ella se murió, que después terminamos amigos, pero en aquel momento nos peleamos mucho, Jorge Cajal, en aquel momento él me mandó como su emisaria a trabajar en la única provincia con un montón de proyectos y cosas, pero yo fui solita con la mochila, él nunca me acompañó. Y cuando llegué me habían dicho que las vicuñas estaban ahí al lado de la reserva, que no había problema. Y cuando llegué las vicuñas no estaban ahí ni ahí. O sea, estaban cruzando todo el campo en un lugar que se llamaba Río Río, y en la zona de la reserva, en la zona donde estaba la casa, digamos, donde uno se alojaba, no había vicuñas. Para lo cual yo tenía que cruzar el Río Río, irme a establecer ahí, a mirar las vicuñas, pero había que ir a caballo, a mula, en algo. Y le habían dicho a un señor de la reserva, que se llama Rosalío Villagra, que Rosalío me tenía que acompañar. Entonces, cuando yo llegué, Rosalío se había ido a una fiesta y estaba en Machado, ¿sí? Estaba, como pasa en el norte, y no iba a volver. Dentro de 2 o 3 días, Rosalío no volvía. Yo tenía 23, me dejaron en una camioneta y me iban a buscar al mes. Y no iba a haber nadie en la reserva, ahí no pasaban gente, tráfico, nada. Entonces yo tranquila llego, digo, ¿está el señor Rosalío? No, el señor Rosalío no está. ¿Y qué hago? Bueno, me abrieron la casa de ganadería y ahí me quedé sola. Entonces me quedé sola y como al día siguiente viene una mujer, puneña, así mirando para abajo, enojada. Y me dice, mi marido con usted no va. Simona Villagra, mi marido con usted no va. Y le digo, su marido tiene la obligación, yo así venía, ¿no? Becaria de CONICET, Rebeca recién inauguradita, primera campaña. Su marido tiene la obligación de ir conmigo porque yo hablé con las autoridades de ambiente de Catamarca y a mí me asignaron que su marido me tiene que acompañar todo el tiempo en mi investigación. Entonces la mujer me mira y me dice, mi marido con usted no va. Claro. Después me enteré muchas de las razones por las cuales fue Y entonces yo la miré y en vez de me puse a llorar como una nena, porque entonces yo dije, si el marido de ella no viene y a mí me vienen a buscar dentro de un mes y acá no están las vicuñas, yo me muero de depresión. Claro. O sea, yo había traído Claro, un par claro. de novelas, no existían las laptops, ¿sí? Y un montón de planillas para Papers. llenar. Claro. Leer Entonces me puse papers. a llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Y Simona se fue, ¿no? Porque Simona era dura. Y entonces, nada, me quedé llorando y Simona se fue. El Rosalío, el marido, todavía no había aparecido. Entonces Simona vuelve al día siguiente, así como seria, porque Simona era así conmigo al principio. Entonces me dice, bueno, mi marido no va con usted solo. Ella lo acompaña. Claro, entonces le dije, yo voy, Bien. pero viene mi hijo más chiquito. Bueno. Sí,
porque yo no lo puedo dejar solo. ¿Y usted? ¿Compra toda la comida? ¿Y usted? Y le dije, sí, yo hago todo lo que hay que hacer. Y si usted lo acompaña a su marido viene de campaña conmigo ¿y a dónde vamos, Simona? No, a la casa de no sé quién, pero hay que cruzar el campo y hay que ir a mula y hay que ir a caballo. Y entonces yo ahí la miro, me pongo a llorar de nuevo porque yo no sabía andar. A ver, ¿cómo explicaste? No sabía andar ni a mula ni a caballo. Entonces Simona me dice, le digo, ¿cuándo hay que andar a caballo? Y como un día y en mula y no sé qué. Y le digo, ay Simona, yo no sé. Y entonces me dice, bueno, está bien, hasta que venga mi marido yo vengo con 2 caballos y salimos a caballo. Y te enseño. Entonces empezamos a salir. Simona y yo a caballo. Hasta que apareció Rocha 2 días después. Y bueno, y la verdad es que esa fue una experiencia brutal y hermosa, digamos, de Enriquecedora. compañía entre mujeres. Fue impresionante. Fue impresionante al grado tal de que Simona y yo nos queremos hasta el día de hoy. Pero aparte no solo nos queremos hasta el día de hoy. Yo me quedé embarazada de mi primer hijo estando en Oxford, en Inglaterra, haciendo mi postdoctorado con las vicuñas, y le escribí a Simona y le conté. Y Simona tejió un puyo para Francisco en Catamarca. Y recién nos volvimos a encontrar cuando Francisco tenía 6. Y cuando Francisco tenía 6, nos encontramos en Antofagasta de la Sierra y Simona dijo, yo tengo algo para su hijo. Yo le dije, sí, claro, Simona, yo lo vine a buscar. Y digamos que fue una cosa fuertísima, fuertísima. Lamentablemente yo no seguí trabajando en esa reserva en Catamarca porque había muy pocas vicuñas, porque había que atravesar todo ese campo y además porque tenía nunca carrera facial-hepática. Y me fui a trabajar a Jujuy, o sea que con Simona estuve esa campaña nada más. Estuvimos un mes viviendo juntas. Y nos pasaron cosas muy interesantes. Por lo pronto bañarnos la una a la otra, ¿sí? Porque ahí no había más que calentar agua. Y además Simona era muy mala conmigo al principio. Muy mala. Y hay una anécdota que está en un libro, porque fue tremenda, que le digo, bueno, ¿y cómo hacemos con la comida y todo eso? Entonces Simona me dice, bueno, no hay problema. Si ustedes están en el campo con mi marido, yo cocino, pero usted compra todo. Y me da la plata y yo compro todo. Digo, sí, claro, es lo mínimo que puedo hacer. Claro. Entonces yo le di la plata, compramos todo, pero Simona se ocupó de hablar con la gente, sobre todo que le traía la carne, porque había que carnear animales para llevar para allá. Claro. ¿Qué me pone Simona en la mesa el primer día que comemos todos juntos? La cabeza guateada de una llama, con ojos. A ver, la cabeza hervida de una llama con los ojitos. Claro, fuerte. Difícil de comer. Delicia para el poblador local. Claro. Delicia para el poblador local, que le rompen el cráneo y le comen el seso a cucharitas, pero difícil para comer. Claro. Y si no lo hacías quedabas mal. Claro. Entonces yo le dije, ay Simona, por favor, no podemos sacar que hago la idea que me mira el animal, porque era muy impresionante. Entonces los corrimos y nada, yo me comí como la mejilla de la llama, como si fuera un bifecito, claro, así. Sí. Bueno, lo más músculo que fue como un bautismo pero de fuego. Yo me vengué, porque justamente había conocido en Patagonia una investigadora mujer que tenía la idea de que para bancarse las campañas muy heavy, muy densas, que trabajaba con pingüinos, ya me voy a acordar cómo se llamaba, ella trabajaba con pingüinos en una casa rodante y con carpa, así que imagínate en la Patagonia. Eran unas campañas tremendas, pero ella tenía la idea de que había 2 maneras de resistir las campañas cuando eran tan fuertes: con comida espectacularmente rica, claro, y mimos de comida, ¿no? Así sí, el chocolate amargo más rico, Lindt, ¿sí? Perdón. El más rico, Lindt, o un mantecol. Auspicia este programa, Lindt. Auspicia el mantecol y Lindt, porque para mí son... o con comida muy rica que te podías llevar de la que más te gustaba. Y a mí me gustan los mariscos. Entonces yo en mi mochila tenía pulpo, en escabeche, tranqui. ¿sí? De esos carísimos, ¿no? Bueno, entonces al día siguiente le digo, bueno, yo voy a poner algo en la mesa en común. Por favor, cuando abrí la impresión, cuando abrí el pulpo en escabeche, te imaginas los tentáculos, las cosas. Yo le contaba que era un bicho del mar. Y entonces Simona es como que, mira que decía, ¿y usted come eso? Y le digo, sí. Y le digo, bueno, a mí me impresionó ayer comer la llama que me mira. Entonces, claro, bueno, ahora te toca a vos. Entonces era como muy, o sea, nos hacíamos esas cosas con Simona. Y Simona
Me pasó cuando volvimos que la maestra había discriminado a unos chicos porque tenían piojos y les habían dicho que no podían entrar al aula, y entonces Simona me llamó a mí para que la acompañe a ir a la escuela a que no discriminen a los chicos que tenían piojos y hacer una campaña de piojos de niños en la escuela. De alguna manera, digamos, su voz, estando yo paradita así, hablaba ella, pero Claro. sentían, digamos, como cierto aval, ¿no? De alguna Claro. manera, porque yo era la científica ahí, Claro. ¿entendés? Entonces, como científica, avalaba una cuestión de discriminación de los nenes con piojos. Qué lindo, Vivi. La Sí, verdad ¿no? que seguramente que los que estén escuchando Queremos reciben más. esta pasión por la puna y las vicuñas, que también me la transmitiste a mí, porque aclaro que Vivi fue mi codirectora de tesis de doctorado. Y bueno, en parte pude vivir un poquito de todo esto que ella cuenta, pero bueno, es apasionante y bueno, creo que ella Sí. supo hacer una interacción con la comunidad local. muy Hay que buena. tener cuidado con la palabra pasión. Porque cuando uno trabaja en conservación y tiene datos duros, ¿sí? Cuando vos trabajas en conservación y tenés datos duros que demuestran que algún manejo ambiental es cruel, es insustentable y hay que frenarlo, en el caso de las vicuñas hay muchos, tenés que tener cuidado de no ser así la chica apasionada con las vicuñas, que en realidad las defiende, y en realidad lo que estás haciendo es evitando un negocio de expoliación de los recursos naturales. Entonces, con la pasión hay que tener cuidado, porque la pasión puede ser una cosa interesante para investigar, pero el dato duro es el dato duro, y cuando uno se para en el dato duro, te gustaría pararte desde un lugar donde no te consideren apasionada, sino que te consideran la creadora de ese dato que de alguna manera interfiere con algún negocio que generalmente es patriarcal. Sí, donde no Generalmente operen los patriarcal. estereotipos, ¿no? Exactamente, Donde no exactamente. operen los estereotipos Exactamente, exactamente, hay que tener cuidado y sí con la el tema de información. la pasionalidad. Bueno, es otro de los temas de Puerto Madryn, estoy spoileando. Bueno, todo. justamente queremos que nos claro, cuentes un poco de qué se trata el encuentro que va a haber y Bueno, que nos invites. ¿Cómo se titula? no, ahora estoy involucrada en 2 temas y están invitadas todas a participar en los 2. Son 2 congresos. Bien. Uno es el Congreso Latinoamericano de Etnobiología, que es el Ujú. congreso en el cual se ve la biología de distintas culturas, es interesantísimo, la etnobiología es hermoso. Pueden buscarlo en internet. El Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología es en Sucre, ahora a fines de septiembre. Y en ese congreso yo tengo la mesa de mujeres y jóvenes. Mujeres y jóvenes en la etnobiología y en la apropiación de los recursos. Muy y interesante. el saber local y el saber indígena asociado a cuestiones de género. Y sobre todo a mí me interesa mucho el tema de la juventud, con temas de prácticas ancestrales y las caravanas de llamas y todas esas cuestiones, y la juventud. Entonces está la mesa de mujeres y jóvenes en el Congreso de Etnobiología en Sucre, en Bolivia, que está a mi cargo, y la otra es la mesa de mujeres del Congreso de Mastozoología, que es en noviembre en Puerto Madryn, que se llama Mamíferas y Mamíferos, las mujeres en etnobiología, en mastozoología, yo ya se me confunden las cosas, pero es todo lo mismo. Sí. Y bueno, y también, y ese es abierto, me las paso recibiendo mails de gente que quiere participar de las 2, todo el mundo puede venir a cualquiera de las 2. Buenísimo, Madrid, que es precioso. Sí, Madryn y Sucre serían. claro. Bueno, Muy y bien. lo que querramos generar Claro. en cualquier lugar. Ujú. Sí. Vivi, te escucharíamos por horas. Creo que vamos a tenerte que invitar Bueno. para un nuevo programa. Por ahí más contando estas cosas de género y de mujeres en la ciencia, que tenés también mucha experiencia, así que por ahí. si es alguna Estaría bueno. oportunidad. Repetir entrevistada. Sí, cuando quieran. Cuando quieran. Desde otra perspectiva. Gracias. Sí, cuando quieran. Sí. Bueno. Muchísimas gracias, Vivi. No, de nada. Bueno, le damos las gracias a nuestra invitada. Yo quería contar una anécdota mínima que cuando nombré a Vivi con una amiga que íbamos a entrevistar, yo no te conocía, y mi amiga me dijo, la escuchás hablar y tenés ganas de trabajar con vicuñas. Entonces eso habla también de que es una buena comunicadora, y eso es algo que es muy importante en la ciencia y que tiene que mejorar. Así que te agradecemos, estuvo hermoso el programa, la verdad que además muy entretenido, con emociones también, y bueno, nos veremos el próximo programa, que nos escucharemos y nos veremos por Instagram, que no tenemos fecha, pero seguramente será otro jueves, así que será hasta la próxima y esperemos que les haya gustado. Hasta luego. Hasta luego. Un papel y lápiz. Bueno, Escriban todos los nombres de